Muy buenos días. Bueno, mi nombre es Lino Mauricio Rodríguez, soy docente de química de la institución educativa Consejo Municipal de Itagüí. Yo veo pues que todos los docentes que han pasado por acá explicando el sistema relacional pues están gratamente agradecidos no solo pues con el municipio sino con las instituciones por haber implementado el sistema. Pero cuando uno enfrenta una nueva metodología pues necesariamente tiene que hacer ciertas comparaciones. ¿Con qué? Con las vivencias y las prácticas que uno tenía en la educación tradicional. Muchos de acá, casi la mayoría, estamos inmersos todavía en la educación tradicional, ya sea porque aprendimos de ella o la vivimos en algún momento de nuestras vidas. ¿Cuál es la diferencia fundamental en la metodología tradicional y la metodología seria? Creo que eso arrancó desde otro punto. Bueno, ¿cuál es la diferencia fundamental o qué nos trae a llevar un análisis sobre la diferencia entre lo tradicional y lo relacional? Lo primero es la diferencia. En el sistema tradicional la diferencia era casi nula. ¿Por qué? Porque había una unidireccionalidad y todos los estudiantes eran vistos en masa. Recordemos que la educación tradicional también es llamada educación transmisionista o educación bancaria, donde el protagonista de la educación era el docente. Él simplemente transmitía una información, y aquí hay uno de los grandes errores de la educación tradicional, incluso errores en la parte gramatical, porque cuando hablábamos de procesos de enseñanza-aprendizaje, los uníamos con un guión, y ahí estábamos cerrando esa brecha que hay entre lo que se enseña y lo que se aprende, que en la educación tradicional se suponía que lo que yo enseño, el otro lo aprendía, y eso es totalmente erróneo, hay una brecha inmensa. Si no existiera esa brecha, los problemas de la educación pues se cerrarían, no habría ninguno. Entonces hay que mirar la diferencia, las capacidades, las aptitudes del otro para poder aprender. Esto arrancó desde el final, pero bueno. Yo no sé, voy a volverme a ver hasta dónde llega. Muy bien, ahí sí. Bueno, en lo tradicional, ¿qué observamos en lo tradicional? La unidireccionalidad. Cuando se nos viene a la mente la palabra tradicional, asociamos muchas cosas. ¿Qué asociamos? Uniformidad, disciplina, exigencia. Entonces por eso decíamos, qué profesor tan bueno. Yo no entendí nada, pero qué profesor tan bueno, muy exigente. De un salón de 40 pendía al 38 y de todas maneras era el mejor profesor. No es que es el más exigente, nos exige muchísimo y no aprendíamos nada. Entonces hay que romper ese paradigma de lo que es la exigencia en la educación. El profesor más exigente no es el que más le pierde, es el que más le entiende. La homogeneidad. Entonces, ¿qué pasa con esto? En la educación tradicional tratábamos de coger todos los estudiantes y meterlos dentro de la misma estructura. Muchos de ellos incluso aprendían la forma como nos expresábamos o nos trataban de emular o imitar. Entonces, ¿qué cortábamos con esto? La creatividad en los estudiantes. No podemos homogenizarlos a todos, cada uno tiene su diferencia. Algunas veces, leyendo a Einstein, decía que él no asistía a ciertas clases porque los estudiantes le cortaban su creatividad y lo llenaban de prejuicios. Entonces, muy importante, en la educación tradicional se maneja mucho la homogeneidad, en la relacional no, se observa en la diferencia. Es totalmente excluyente la educación tradicional. ¿Por qué? Por ejemplo, en la forma de evaluar. Si alcanzan a leer ahí, pues el profesor está diciendo que todos tienen las mismas capacidades, entonces que el examen es que se suban al árbol. Y eso no puede ser así. Cada uno tiene sus ritmos de aprendizaje, sus niveles, sus propias actitudes que tiene que desarrollar y que el docente tiene que ayudar, darle la mano a ese para que las solucione. En nuestra educación relacional, pues entonces podemos observar lo siguiente. Lo principal, trabajo cooperativo y trabajo colaborativo. Sabemos que muchas de las falencias del sistema tradicional es que los problemas educativos son problemas de comunicación y problemas del lenguaje. Cuando trabajamos con un par, cuando trabajamos con un compañero, estamos trabajando con el mismo lenguaje y con la misma comunicación y nos puede facilitar más la enseñanza que el mismo profesor.
Entonces, fundamental el trabajo colaborativo. El manejo de la información, pues por eso estamos acá. Cuando uno maneja la información adecuadamente, podemos decir que la estamos apropiando. No todo uso de la tecnología produce una apropiación. Entonces, ¿qué es la apropiación? Es utilizar la tecnología de una manera reflexiva y crítica, porque en el modelo tradicional podemos encontrarnos con experiencias que un profesor colocaba un documento de PDF en el tablero y entonces por ello estaba utilizando la tecnología. Estábamos haciendo las mediaciones de una manera inadecuada. Para hacer una mediación adecuada necesitamos innovar, necesitamos la creatividad de los usos de la tecnología en nuestras aulas. La diferencia. Entonces, fundamental lo que habíamos hablado ahora, cada muchacho tiene su ritmo de aprendizaje, su nivel de abstracción, cada habitante de este mundo o lo observa y lo acoge y es coherente con lo que es su vida, con sus preconceptos, con sus habilidades. Bueno, entonces, en forma de conclusión, ¿qué podemos entonces concluir acá con respecto a nuestro sistema educativo? ¿Qué necesitan las nuevas propuestas educativas? Primero, innovación. Hasta hace unos pocos años hablamos de la sociedad del conocimiento, de la era del conocimiento, de la globalización. ¿Para qué nos sirve el conocimiento si simplemente lo replicamos, lo memorizamos y lo imitamos? No. ¿Qué hay que hacer con ese conocimiento y esa nueva información? Hay que innovar, creatividad, ingenio. Entonces, cada muchacho en el sistema SERI tiene su ritmo y sus potencialidades y el profesor tiene que valorárselas. Por eso el ingenio es una de las características de nuestro sistema. La creatividad, pues por supuesto, fundamental en todos los sistemas educativos. Y por último, la autonomía. Si no creamos seres autónomos, entonces no los vamos a enseñar a generar un nuevo conocimiento. Entonces, ahí terminamos. Gracias.